Itikaf viene, la palabra itikaf es una palabra árabe que literalmente significa permanecer. Entonces, básicamente, el itikaf es ir a la mezquita y permanecer en ella. Es una sunna que ha sido denominada una de las sunnas perdidas porque eh, cada vez se hace menos y menos gente, menos musulmanes la conocen y saben cómo practicarla. Entonces, es muy importante estas sunnas que se han, digamos, como encasillado en este grupo que se han denominado sunnas perdidas. No es que ya nadie las practique, sino que al llamarlas así, al llamarlas unas perdidas, estás como disparando una alerta en la comunidad musulmana a nivel mundial de que no debemos dejarlas perder, de que no debemos dejar de poner en práctica estos actos que los practicaba el profeta, que los enseñó el profeta, los practicaban los sahabas, que son parte de nuestra tradición, que son muy importantes, son parte de nuestra forma de oración. Entonces, no debamos dejar que desaparezcan, sino que debemos revitalizarlas, aprenderlas, practicarlas y enseñarlas. Entonces, es muy importante el itikaf. El itikaf está dentro de la temática de este curso sobre Ramadán porque normalmente se lleva a cabo en Ramadán y es como parte de la tradición de Ramadán, pero en realidad la zona del itikaf no tiene un momento específico ni tiene una duración específica. No hay ningún registro que nos diga, no, es que el profeta lo hacía solo en tal época o solo lo hacía durante tanto tiempo. ¿Qué significa esto? Que básicamente el itikaf lo podemos realizar en cualquier momento del año y consiste en ir a la mezquita y permanecer en ella durante un tiempo que tampoco está determinado, no hay un límite mínimo ni máximo. Para algunas escuelas de jurisprudencia, eh, particularmente Hanabi Hanbali, el itikaf puede durar solo unas horas. Eso significa que si yo voy a la mezquita, digamos, con la intención de el Salatul Jumu'ah el viernes, pero al terminar el Jumu'ah decido permanecer ahí durante unas horas y me quedo ese día, digamos, por ejemplo, hasta el Maghrib, eso sería un itikaf. Sin embargo, para la escuela Maliki, el itikaf debe durar como mínimo un día entero. Entonces, digamos que ahí hay una divergencia de opinión, pero básicamente no hay como una limitación al respecto. Sin embargo, ¿cuál es la tradición más fuerte dentro de la comunidad? Es muy importante realizarlo durante las últimas 10 días, los últimos 10 días del mes de Ramadán. Pero como les digo, se puede realizar en cualquier momento del año. Esto es una gran bendición. ¿Por qué? Porque el itikaf es algo que nos fortalece la fe. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con la oración, no logra por algún motivo realizar las oraciones a tiempo, no hace las oraciones, las 5 oraciones en el día, tiene algún tipo de problemas con esto, esos son debilidades de la fe y podemos recargarlas con un itikaf. Pasar unos días en la mezquita donde ojalá una mezquita donde se reúne la comunidad, una mezquita donde se hacen las 5 oraciones diarias en sus horas, pues me obliga a mí y me hace sentir partícipe de eso y me ayuda a retomar esa rutina diaria, que es muy importante. Entonces el itikaf básicamente es un retiro espiritual para fortalecer la fe, para recargarnos espiritualmente, para recargar nuestra fe. El itikaf se tiene que hacer en la mezquita, es decir, no vale decir, no, yo me voy a encerrar una semana en mi casa, que nadie me vea, que nadie me molesta, voy a estar aquí haciendo oración yo por mi cuenta, eso no es un itikaf. Que se puede hacer, pero no sería la sunna del itikaf, eso ya sería otro tema.
hasta qué punto hacer eso sería recomendable, pues ya eso sería otro tema. Según el consenso, dijo el imán Nawawi, que según el consenso el itikaf es una suna y no es obligatorio salvo que se haya hecho una promesa. ¿Qué significa esto? Significa que no hay una obligación como tal de hacer el itikaf, no es que si, por ejemplo, si yo no hice el itikaf en Ramadán, entonces mi Ramadán no es válido, no. Tampoco es como que si yo no hago el itikaf en Ramadán o si yo no hago el itikaf al menos una vez al año, entonces salgo al Islam. No, no es algo obligatorio, excepto que se haga una promesa, ¿no? Cuando hacemos súplicas a Allah, a veces de pronto podemos prometer algunas cosas, eh, siempre y cuando no sea una condición. Es decir, en el Islam nosotros no podemos, ni no creemos en... No, es que si Allah, si tú haces que yo consiga este trabajo, eh, yo prometo que voy a hacer la peregrinación, ¿no? Prometo que voy a hacer todas las oraciones sunna durante un mes, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces si no ocurre la respuesta tal y como yo la busco, entonces no, ya está, me puedo enojar yo con mi Señor, no, así no funciona en el Islam. Pero si yo hago una promesa limpia y pura y con buena intención, sin poner una condición, sino que la promesa es que voy a hacer el etikaf este Ramadán para ganarme las bendiciones, pues, y hago una súplica relacionada o sin hacer una súplica adicional ni nada de esto, tengo que cumplirlo. Yo estoy haciendo la promesa de que va a ser el itikaf. Entonces yo mismo me lo impongo, yo lo hago obligatorio, pero como tal no es obligatorio. Eh, Hay unas condiciones para hacer el itikaf, que es, de hecho, el imán Ibn Hanbal la estableció, dijo, aclaró que estas condiciones son las mismas que para hacer el salah, la oración. Es decir, para que el itikaf sea válido, para que yo vaya a la mezquita, me quede allá, haga un retiro espiritual y Allah lo reciba y lo valide y esté complacido con ese acto mío, lo primero es que tengo que ser musulmán. Ahora bien, ¿un no musulmán puede hacer el itikaf? Sí, no le va a ser válido como para el musulmán, pero no hay ningún problema en que lo haga. Digamos, una persona no es musulmana, pero tiene la curiosidad, quiere conocer, y no sabemos, quizás sea ese el camino a través del cual Allah la guíe hacia el Islam a esta persona y quiere compartir con otros, quiere hacer el itikaf. Eh, Dice, bueno, ustedes acostumbran a hacerlo 10 días al final de Ramadán, este año en Ramadán, los últimos 10 días va a haber bastante gente en la mezquita, yo quiero acompañarlos, puede hacerlo. No va a ser válido como itikaf para esa persona, pero pues le va a ayudar de pronto a que se decida hacer la shahada. Entonces, de poder hacerlo, lo puede hacer, pero para que sea totalmente válido, una condición es ser musulmán. Otra, igual que con la oración, tener pleno uso de las facultades mentales, ya haber llegado a la pubertad. Los niños es mejor no llevarlos al itikaf porque pues un niño es demandante, obviamente necesita atención, entonces nos va a distraer de la razón de ser del itikaf, que es estar concentrados única y exclusivamente en adorar a Allah. No significa que esté prohibido llevar a los niños, de pronto en algún momento de la itikaf puede ir algunos familiares a visitarlo a uno, pueden llevar a los niños, pero que sea un tiempo corto y de pronto también después de los 7 años llevar a un niño durante un momento para que conozca cómo se realiza el itikaf, en qué consiste, etcétera, está bien, pero la idea no es que llevar a un niño a que haga el itikaf porque pues va a ser muy, muy complicado.
Y parte de la tradición profética es que el itikaf se haga en una mezquita. Tiene que ser una mezquita como tal. No significa mezquita que tiene que ser la construcción con un domo y un minarete, sino mezquita en el sentido de que es un lugar que ya está como tal establecido, que es un lugar de oración de los musulmanes, que es el lugar donde se realiza el Salatul Jumu'ah, donde ya digamos que la gente conoce que ahí eso es una mezquita. En muchos lugares del mundo, inclusive en países de mayoría musulmana, muchas mezquitas no son esas construcciones con las que normalmente nos imaginamos el pensar en una mezquita. Por ejemplo, en Egipto hay muchísima mezquita. Nosotros por Alejandría caminábamos y prácticamente, de hecho, en cada esquina había una mezquita, pero la mayoría de ellas eran pequeños locales, digamos un local comercial, que lo dejaron habilitado para mezquitas. Uno entra ahí, caben 20 personas y esa es una mezquita. Otra mezquita son que construyeron un edificio y la persona que construyó el edificio o las personas que dieron el dinero o que con su dinero compraron el terreno y construyeron el edificio, digamos, el primer piso va a ser para mezquita. Entonces, en cada piso hay 2 o 3 apartamentos, pero el primer piso está acondicionado y como mezquita, simplemente hay unos tapetes y ahí se hace la oración. E incluso en la calle muchas veces se hace, pero en este caso en la calle no es una mezquita como tal. Hay lugares en las calles de algunas ciudades como en Alejandría donde ponen los tapetes, se hace el adán, hay un imán, dirige la oración y ya digamos ese lugar ahí ya es tradicional, ya se conoce. Entonces siempre llega la gente ahí se reúnen y ahí se hace la oración. Pero este lugar no es mezquita como tal porque es el andén ahí, la calle o inclusive la parte de la calzada donde se ponen los tapetes y hay una pequeña zona habilitada para que uno pueda hacer el vudú y no es nada más, entonces no está cerrada, entonces no podría considerarse como mezquita, sino es una musala en la calle. Entonces, para que sea mezquita sí tiene que ser cerrada, porque pues vamos a hacer un encierro, tenemos que estar dentro de unos muros, estar encerrados para que sea itikaf. Como les decía, en la mezquita donde se haga el itikaf se debe realizar el Salatul Jumu'ah, porque para el hombre es una obligación asistir a la oración comunitaria. Entonces, tendría uno que irse de la mezquita para otra mezquita a hacer el Salatul Jumu'ah y no tendría sentido. Y no solo el Salatul Jumu'ah, las 5 oraciones son obligatorias en la mezquita para el hombre, entonces se tienen que hacer las oraciones en su tiempo en la mezquita. Y obviamente la intención es fundamental y es imprescindible para que el itikaf sea válido. Como todo acto de adoración y en general todo acto en el Islam, nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que las obras valen según su intención. Cada persona tendrá la recompensa según la intención que tuvo. Entonces, para obtener las recompensas del itikaf tenemos que tener la intención de realizarlo. Y como siempre, es muy recomendable hacer una súplica siempre, pedirle a Allah que purifique nuestras intenciones, que nuestras intenciones sean sinceras. Entonces, yo pienso y digo y planifico, además porque el itikaf es una cosa, pues ya es más complicado que incluso que el ayuno. El ayuno tengo que prepararlo, tengo que hacer yo la intención y saber que voy a ayunar, entonces tengo que prepararme para levantarme antes de lo que normalmente me levanto para hacer la del Salatul Fajr y preparar el suhur o dejarlo preparado, dejar algo listo la noche anterior para poder tomar el suhur y antes de iniciar el ayuno. En este caso tengo que prepararme aún más porque si yo me voy a ir de itikaf, yo tengo que pensar, bueno, ¿cuántos días me voy a ir? ¿En qué mezquita lo voy a hacer? Si tengo que pedir permiso en la mezquita, ¿no? Tengo que avisar por lo menos, decir, bueno, o a menos que la mezquita sea una mezquita donde ya se hace un anuncio y se dice,
aquí en esta mezquita vamos a recibir personas para hacer el itikaf durante estos días, los últimos días de 10 días de Ramadán. Entonces ya sé y tengo que saber si tengo que escribirme o qué tengo que hacer, o si no, si tengo que pedir permiso a la mezquita, tengo que decir, bueno, yo quiero hacer el itikaf, cómo puedo hacerlo en esta mezquita, etcétera, etcétera. Todo tengo que programarlo. Eh, entonces, dentro de esa programación, parte de esa programación tiene que ser una intención pura de que voy a hacer el itikaf para agradar a Allah. Y el ayuno no es obligatorio para el itikaf, porque como el itikaf se puede hacer en cualquier momento del año, no es obligatorio que si yo voy a la mezquita y me quedo unos días allá a hacer itikaf tenga que ayunar. Si quiero lo puedo hacer, serían ayunos voluntarios, pero no es obligatorio. Sin embargo, si yo hago el itikaf durante Ramadán, pues el ayuno es obligatorio no por el itikaf, sino por Ramadán, porque el ayuno en Ramadán es obligatorio. Entonces, todas las normas sobre el ayuno en Ramadán aplican dentro del itikaf como parte de Ramadán, si lo hago en Ramadán. Entonces, como les decía, parte de la preparación del itikaf es primero tener la intención de hacerlo y luego mirar, escoger en qué mezquita lo voy a hacer, preparar la cuestión. Pues lo primero es, bueno, si puedo hacerlo en esa mezquita o no, preguntar, averiguar, ver qué tengo yo que hacer para poder ir a esa mezquita y poder hacer el itikaf allá. Eh, Parte de eso, escoger la mezquita, pues tendrá que ver con, en el caso de, si yo vivo en un país de minorías musulmanas, cuántas mezquitas tengo yo cerca, cuál es la mezquita más cercana, o si solo hay una única mezquita en mi ciudad, o si no hay una mezquita en mi ciudad. Si no hay una mezquita en mi ciudad, ¿hasta dónde tendría yo que desplazarme? ¿Puedo hacerlo? ¿Cuánto tiempo me tomaría hacer eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Y cómo voy a realizarlo? Si vivo en un lugar donde tengo mezquitas cerca, pues entonces, ¿cuál de ellas sería la más cercana o la más conveniente? Por lo general, pues lo ideal es que si yo acostumbro a ir a determinada mezquita, ya conozco al imán, ya conozco la comunidad, pues entonces ir a esa mezquita, hacer el itikaf allá. Eh, pero si, por ejemplo, yo conozco una mezquita y conozco la comunidad, y precisamente porque conozco la comunidad, sé que si hago el itikaf allá, de pronto voy a estar distraído porque conozco a los hermanos, voy a estar hablando con ellos, o en caso de la mujer conoce a las hermanas y pues va a estar hablando con ellos. Y yo digo, no, yo este año he tenido problemas con mi fe, o este año necesito recargarme fuertemente, entonces voy como a alejarme un poco de la comunidad y voy a ir a otra mezquita donde no conozca tanto a la gente, donde no esté tan relacionado con la comunidad, porque voy a estar más bien aislado de la gente y me voy a dedicar única y exclusivamente a Allah. Entonces, eso también pues es válido y de hecho sería hasta recomendable, ¿no? Porque la idea del itikaf, el principal objetivo es voy a alejarme del mundo, voy a alejarme de todo y me voy a concentrar en Allah subhanahu wa ta'ala, voy a concentrarme en hacer mis oraciones, voy a concentrarme en leer Corán, en recitar Corán, en hacer mis oraciones a tiempo, en hacer oraciones una, en hacer mucha súplica. Eh, si lo hago en Ramadán, entonces en hacer mi ayuno correctamente, o si quiero hacer ayuno voluntario fuera de Ramadán. Entonces debo es concentrarme en eso y alejarme del mundo. Ese es el objetivo del itikaf. Si no voy a hacer eso, pues mejor ni pienso en el itikaf. Yo puedo ir normalmente a la mezquita y en la mezquita puedo socializar y puedo hacer mis oraciones y puedo recargar mi fe. De todas formas, el solo hecho de ir a la mezquita y permanecer un tiempo, unas horas en la mezquita, pues es muy bueno. Pero si yo lo que quiero es como tal hacer el itikaf, pues es un encierro, es alejarme del mundo, alejarme de todo. Obviamente eso significa, y ya hemos hablado, por ejemplo, que parte del ayuno de Ramadán es buscar mejorar mi comportamiento, mejorar mis modales,
alejarme de las cosas que están mal en mí, que mis malos hábitos, cualquier vicio que yo tenga, cualquier cosa que me está chocando con mi fe. De pronto yo estoy haciendo cosas que yo sé que son macrú, no son recomendables o incluso que son prohibidas, que son haram y necesito dejarlas, pues el ayuno es ese autocontrol que me demuestra que si yo puedo dejar de hacer cosas que son vitales para mi sobrevivencia, para mi subsistencia, como comer y beber, pues puedo con mayor facilidad dejar otras. Entonces, eso también forma parte del itikaf. Aunque yo lo haga fuera de Ramadán y sin ayunar, parte del itikaf es también eso, buscar mejorar mi carácter, buscar mejorar mis costumbres, mi comportamiento, mis hábitos, alejarme de los malos hábitos y adoptar buenos hábitos. Entonces, si yo perdón, si yo conjugo el Ramadán con el Itikaf, pues con mayor razón. La idea es alejarme del mundo, mejorar mi comportamiento, alejarme de los malos hábitos, adquirir buenos hábitos y eso lo hago dedicándole mucho tiempo al recuerdo de Allah, hacer súplicas, hacer oración, etcétera, etcétera. Y dejar de lado los asuntos mundanales, entonces procurar no hablar de las cosas mundanales. Hoy, por ejemplo, está todo el mundo pues conmocionado con este asunto y todo el mundo está hablando acerca de que Rusia, que está bombardeando Ucrania y aparte de eso pues hay problemas locales que muchas veces se olvidan porque las noticias nos están bombardeando con algo, se nos olvida que aparte de que eso es terrible, también están ocurriendo muchas cosas terribles en muchas otras partes del mundo, incluyendo mi propia ciudad. Pero todo eso, aparte de las preocupaciones de mi propia vida, son cosas que yo tengo que dejar de lado y no hablar de eso. No voy a ir a hablar de negocios, no voy a ir a hablar de viajes, no voy a ir a hablar quiero actualizar cuaderno, adelantar cuaderno, como decimos aquí, de ponerme al día en lo último que ha pasado en la vida de mis hermanos, sino este es un momento aparte. Eso lo puedo yo hacer durante todo el año, que debería yo hacerlo frecuentando la mezquita, hablando con la comunidad, con mis hermanos, sino que este es un momento para hablar únicamente del Islam y para acercarme a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso también, pues como les decía, prepararse uno para el itikaf es mucho más complejo porque yo no puedo irme y encerrarme a la mezquita y olvidarme del mundo y dejar atrás un poco de responsabilidades que tengo. Eh, parte del hecho mismo de ser musulmán y del comportamiento y de la ética del musulmán y de los buenos hábitos del musulmán es ser siempre muy responsable y nunca dejar asuntos pendientes. Si yo tengo un trabajo, yo no puedo simplemente dejar botado mi trabajo e irme y encerrarme en la mezquita 10 días o 15 días o 5 días y olvidarme de todo y qué pasó con esta persona que no volvió al trabajo, no sabemos de esta persona, no. Eso no se puede hacer, eso no es correcto y eso pues realmente nos estaría dañando nuestra intención del itikaf. Entonces yo tengo que dejar todo al día y todo preparado y todo bien organizado antes de iniciar el itikaf. Entonces si yo tengo un trabajo, tengo que pedir permiso o con tiempo prepararme y decir, bueno, me deben unas vacaciones, me las voy a tomar 5 días de mis vacaciones que me den en la empresa en estos días, porque esos son los días que voy a hacer itikaf. Entonces soluciono yo ahí el asunto del trabajo. Eh, si en mi casa yo tengo personas que están a mi cargo, yo tengo que velar porque esas personas no vayan a quedar por ahí tiradas a su suerte mientras yo me voy de itikaf. Entonces, depende de qué personas y de la condición de las personas que estén a mi cargo, yo tengo que asegurarme pues de que esas personas tengan suficiente alimento para esos días, que si por ejemplo mis hijos ya son grandes, bueno, ya sé que
usted puede cocinar, entonces hablemos con ellos y si usted no me va a acompañar a la ITCAF, se va a quedar aquí, entonces usted me ayuda con el niño pequeño y usted va a cocinar, va a preparar los alimentos, va a estar pendiente de la hora de romper el ayuno para que todos rompan el ayuno, etcétera, etcétera, dejar todo eso organizado. Si yo tengo personas que necesitan ayuda adicional, yo tengo que pensar, tengo que contratar a una persona, de pronto una cocinera, o de pronto en casos de una persona enferma, necesito contratar una enfermera para que atienda, digamos, por ejemplo, al abuelo que está viviendo en la casa y que necesita ayuda y yo no voy a poder estar ahí, pues tampoco lo puedo dejar a su suerte. Tengo entonces que buscar a alguien de la familia o contratar a alguien que atienda a estas personas. Cuidado de niños, cuidado de ancianos, cuidado de enfermos. También coordinar los asuntos dentro de la mezquita, porque la mezquita, digamos, como tal, no hay una obligación de que las personas que trabajan en la mezquita o que organizan la mezquita o que lideran la oración, el imán en ese caso, no hay una obligación de que esas personas estén pendientes de mí. No tienen obligación de darme alimentación, ni tienen obligación de dictarme clases. Entonces yo tengo que coordinar esas cosas. Si en la mezquita se van a dar clases, pues fantástico, y yo coordino para poder estar y aprovecharlas. Si no, entonces ¿yo qué voy a hacer? De pronto yo me ofrezco y dicto clases, o si no estoy en capacidad, pues voy a llevar libros para compartir con los hermanos y que todos leamos, o voy a incitar a mis compañeros, a mis hermanos, para que todos recitemos el Corán a determinadas horas y nos ayudemos a mejorar nuestra recitación, o simplemente ya sé que es una mezquita donde voy a estar totalmente recluido sin ninguna clase, ningún estudio, ni ninguna ayuda pues, de alimentación. Esto, entonces yo tengo que, por ejemplo, llevar mi propia comida. Tengo que saber, puedo cocinar en la mezquita, puedo llevar, digamos, alimentos sin preparar y los preparo allá. Ayudo a preparar para todos para romper el ayuno. En el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, tener previsto, bueno, qué posibilidades hay de que tenga el periodo menstrual durante el tiempo en el que vaya a estar en el ITCAF, para entonces tratar de planificar. Si una mujer que tiene el periodo muy regular, pues va a poder saber qué días puede hacer el ITCAF y qué días no. Si es muy irregular, pues entonces tiene que estar preparada por si le llega en algún momento, en ese momento pierde la condición de pureza ritual y ya no puede continuar en el ICTICAF, ya no puede permanecer en la mezquita. Entonces no podría decir, no, pues, eh, por ejemplo, yo mando a todos a la casa de mi mamá, que vive muy lejos, y yo me quedo en la mezquita los 10 días y no pasa nada, y resulta que a los 5 días me tengo que devolver a mi casa y no voy a encontrar a nada ni a nadie porque yo los mandé para otro lado. Pues no, hay que prever ese tipo de cosas, hay que tener como eh, una proyección de cómo pueden salir las cosas. Incluso para un hombre, pues pueden presentarse imprevistos. Yo puedo decir, voy a estar los últimos 10 días del Ramadán, o me va a quedar los 20 días en la mezquita, ya solucioné todo, ya todo está organizado, ya no hay ningún problema con que yo me desaparezca 20 días del mundo, eh, pero de pronto ocurre una emergencia y se contacta conmigo, me llaman, me mandan a buscar porque pasó algo y me toca romper el ITICAF y dejarlo ahí a los 5 o 6 días y atender otro asunto. Eso puede pasar, entonces tengo también que estar preparado para en caso de que tenga que atender alguna emergencia. Lo ideal para hacer el ITICAF, pues, ¿qué es? Que yo permanezca en la mezquita y no salga de ella. Entonces, para no tener que salir de ella, tengo yo que coordinar con la administración o la organización de la mezquita si yo puedo esperar que la mezquita se haga cargo, por ejemplo, de la alimentación, de romper el ayuno y de comer en las noches. Si podemos contratar a alguien
de la comunidad para que prepare los iftar o para que nos traiga la comida a diario, o si puedo llevar yo pues mercado para 2 semanas y allá hay cocina y puedo preparar. Si van a haber varios hermanos y hermanos, cómo nos vamos a organizar, porque digamos, por ejemplo, hay una mezquita aquí en Bogotá donde ahí los hermanos están en el primer piso, la semana en el segundo, pero solo hay una cocina. Entonces, ¿cómo nos organizamos para que las hermanas y los hermanos se turnen la cocina para poder preparar alimentos, etcétera? Eh, y si la mezquita permite eso, hay mezquitas donde dicen, no, aquí hay espacio para hombres y para mujeres, pero solo pueden hacer itikaf los hombres, no vamos a dejarlo las mujeres. Eso ya depende de ciertas condiciones que haya en la mezquita, ¿no? Entonces, todo eso hay que verlo y hablarlo con anterioridad y no simplemente llegar a la mezquita y buenas, yo llegué aquí con una maleta, me va a quedar 10 días, no, no, no se puede. Eh, el celular es un tema ya que se tiene que tener en cuenta hoy en día. Nosotros podemos tener en el celular aplicaciones y libros en digital para leer, podemos tener ahí el Corán, podemos tener una aplicación para aprender a recitar el Corán, podemos tener libros para leer sobre el Islam, podemos tener la aplicación para ver las cámaras que hay en la Meca que están transmitiendo continuamente y ver a los hermanos y hermanas que están en ese momento circunvalando la cava. Y todo eso está bien, en ese sentido, pues no hay ningún problema con tener el celular a mano, pero debe cada persona ser consciente, bueno, qué tanto me distrae el celular y por qué. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo decir, bueno, voy a llevar mi celular, voy a utilizar mi celular para ayudarme en mis actos de oración, en mis estudios, etcétera, pero durante estos días voy a inhabilitar o a desinstalar las aplicaciones de redes sociales, el navegador web o algunas otras aplicaciones que me puedan distraer de mi intención. Muchas personas no pueden prescindir del celular porque de todas formas necesita comunicarse con la familia. Si yo dejé a un adulto mayor con la enfermera, pues necesito que ella se comunique conmigo en caso de cualquier cosa que se presente. Pero entonces, mucha gente dice por un aviso en su estado de Facebook, me voy a desaparecer del Facebook durante un mes, durante 10 días, durante 20 días no atiendo nada y desinstalan la aplicación durante ese tiempo, o bloquean la cuenta o silencian las notificaciones de la aplicación. Eso lo podemos hacer para saber que tengo mi celular por si lo necesito, por si se necesitan contactarse a alguien de la familia en dado caso, pero o incluso lo puedo utilizar para estudio, para lectura, etcétera, pero no voy a permitir que sea un elemento distractor. Tengo que buscar la forma de que ni el celular ni la compañía de los hermanos se convierta en una distracción. Eh, Como le decía sobre los niños, es SUNA a partir de los 7 años llevarlos al ITICAF y digamos que pasen un tiempo y que entiendan cómo funciona el ITICAF, de qué se trata, etcétera. Pero tenerlos ahí durante todo el tiempo del ITICAF puede ser muy complicado. Entonces, eso también habría que verlo con la mezquita, ¿no? Pues van a haber actividades para los niños, va a haber un espacio para que ellos jueguen, van a haber, bueno, en esas condiciones, pues podemos llevar a los niños y que no distraigan a los orantes que están haciendo su ITICAF, que y que tampoco ellos se vayan a aburrir y vayan a terminar pensando que es casi que un castigo que los hayan llevado allá a quedarse en la mezquita. Pero si no hay esas posibilidades, pues en ese caso es mejor no llevarlos para que no se incomoden ellos ni incomoden a los demás. Y por supuesto, pues, pues no es que esté
mal ni que sea pues un pecado que yo pues charle con mis hermanos dentro de la mezquita mientras estoy en itikaf, pero si vamos a pasar mucho tiempo que charlando y que haciéndonos bromas y que no, que vamos a compartir la comida y esto, y eso nos va a distraer la verdadera intención del itikaf, pues entonces tengo que ponerle coto a eso, ponerle una barrera, decir, bueno, digamos, por ejemplo, rompemos el ayuno, hacemos durante la ruptura del ayuno, pues charlamos y luego hacemos el Salat al Maghrib, después de eso comemos, compartimos la comida, conversamos, hacemos el Salat Isha, hacemos Tarawih y después del Tarawih ya no más charla, ya nos vamos a dedicar cada uno a sus actos de adoración o vamos a hacer, por ejemplo, un círculo de Corán o van a haber charlas, etcétera. Pero no pasar mucho tiempo y distraernos en conversar y hacer vida social. Y para el itikaf, como les decía, es importante estar en estado de purificación mayor. Si es necesario haber hecho el ghusl antes de iniciar el itikaf, no se pueden tener, obviamente, relaciones durante el itikaf, no se puede tener relaciones dentro de la mezquita, relaciones sexuales. Si llega uno a tener un sueño húmedo, pues debe hacer el ghusl para poder continuar con su itikaf. No se rompe el itikaf por el simple hecho de tener un sueño húmedo, pero sí hay que inmediatamente uno se levante, pues hacer el ghusl, la ablución mayor, ojalá dentro de la mezquita, que eso también puede ser un parámetro para escoger la mezquita, que es una mezquita donde haya duchas por comodidad. Si no hay ducha en la mezquita, pues saberlo de antemano y saber a dónde puedo ir yo cerca de la mezquita a tomar la ducha en caso de que me ocurra esto. Eh, Procurar no salir de la mezquita, sino muy cerca, digamos, tuve que hacer el buzón, entonces muy cerca se quedó una ducha y ahí puedo tomar el baño. Definitivamente fue imposible como organizar el asunto de la comida o faltó y toca comprar algo adicional, ya tener claro dónde muy cerca puedo rápidamente ir y comprar, porque no fue posible conseguir a alguien que pudiéramos contratar y que estuviera pendiente de traernos las cosas, entonces toca ir, pero entonces en esos casos, si es de fuerza mayor, si no hay de otro modo, buscar la forma de que sea muy rápido a lugares muy cercanos para que no se rompa ese encierro. ¿Cuál es el tiempo mínimo? Como decía, de acuerdo a unas horas, de acuerdo a otros mínimo un día. La tradición en Ramadán es hacerlo los 10 últimos días, pueden ser los últimos 3, pueden ser los últimos 5. Y puede ser más tiempo. Si yo me quedo quedar todo Ramadán, pues puedo hacer un itikaf de todo el mes. Pero ahí el límite ya tengo ya que establecerlo yo. Bueno, yo sí puedo perderme del mundo un mes. ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi trabajo? En el Islam la familia es fundamental y las responsabilidades con la familia son muy importantes. A tal punto de que, por ejemplo, si yo voy a hacer sadaka, va a hacer una caridad, debo hacerlo primero con mi familia. Entonces, yo no puedo, o sea, no es lo más correcto ni en la sunna que yo, por ejemplo, le dé sadaka a una persona que lo necesita, sabiendo que en mi propia casa, mi propia familia lo está necesitando también. Primero, la familia. En el caso del itikaf es lo mismo. Si yo quiero hacer itikaf, pero eso va a afectar de manera negativa a mi familia por alguna razón, lo primero, más importante que hacer el itikaf es atender a mi familia, cuidar de mi familia. Si, digamos, mi esposa se enfermó justo ahora, todavía estamos en pandemia, todavía estamos con el problema del COVID y puede pasar. Yo me planifico, voy a hacer mi itikaf 10 días antes del Ramadán, yo desde ya, o sea, no ha ni empezado Ramadán, falta más de un mes todavía, pero yo ya estoy organizando todo, ya tengo todo bien planificado, pero 2 días antes de que yo me vaya a ir para la mezquita a hacer el itikaf, mi esposa se enferma por el COVID.
y tengo que atenderla y tengo que estar pendiente de ella. Digamos, no estoy en capacidad de pagarle una enfermera y además, pues, en fin, cantidad de cosas que pueden presentarse. Tengo que primero velar por ella y después sí pensar en el itikaf. Eso es algo que es muy importante. El itikaf es muy importante, es un gran acto de adoración, pero atender a la familia también es un acto de adoración, también es algo muy importante dentro del Islam. Las mujeres pueden realizar también el itikaf y no tienen una condición especial. O sea, todo lo que hemos hablado es por igual para hombres y mujeres. Digamos, la única diferencia es que en el caso de la mujer, si tiene la menstruación, pues no puede permanecer en la mezquita, entonces ahí hasta ahí llega su itikaf. Y en el caso de Ramán, pues también su ayuno, ¿cierto? Entonces, la diferencia es que como el ayuno es obligatorio, después tiene que reponerlo, el itikaf no. Digamos, si hizo 4 días de itikaf y tiene la menstruación, pues hizo los 4 días de itikaf y eso le es válido, no hay problema. ¿Por qué se hace normalmente el itikaf durante las últimas 10 noches de Ramadán? Porque nosotros buscamos que el Laylatul Qadr, la noche del decreto, que es una de las noches impares de las 10 últimas noches de Ramadán, estemos en itikaf. O sea, qué mejor que la noche del decreto nos toque durante el itikaf. Para los que no saben, sobre la noche del decreto, es la noche en que Allah descendió el Corán y es una noche muy especial. Vamos a hablar específicamente de esa noche en otra charla. Entonces, uno de los objetivos del encierro es buscar la Laylatul Qadr. Y entonces, por eso es muy importante hacer durante los últimos 10 noches, los últimos 10 días y de noches de Ramadán, el itikaf. Pero eso no significa, como decía, y repito nuevamente, que no se pueda hacer en otros momentos. Lo que no se debe hacer en el itikaf es, primero que todo, salir de la mezquita. Lo ideal es que uno está encerrado, como decir que cerraron las puertas de la mezquita y ya no pudimos salir. Generalmente, pues, digamos, en las mezquitas hay unas zonas que son las musalas, las zonas de oración, y otras zonas que son de tránsito y está la cocina, etcétera. Entonces lo ideal es mantenernos en esa área. Yo puedo ir al baño, puedo ir a la cocina, puedo entrar y salir de la musala, permanecer dentro de la musala el mayor tiempo posible, ojalá dormir ahí mismo en la musala y no salir de los confines de la mezquita, de los muros que delimitan la mezquita, no salir de ahí, a menos que sea por una necesidad muy real de hacerlo. Y si tengo que salir, que sea durante un tiempo muy breve a un lugar muy cerca para no romper el tiempo de itikaf. Por ejemplo, si yo tengo que durante el tiempo de itikaf consultar a un médico o me pusieron una cita médica y, por ejemplo, en el caso de Colombia, me imagino que en muchos otros países, porque esto es global, el asunto con las EPS, las instituciones de salud, yo tengo que esperar muchas veces 3, 4, 6 meses para que me den una cita de especialista. Y preciso, la cita me la dieron en uno de los últimos 10 días de Ramadán. Y si yo no voy a esa cita, si la pierdo, si trato de moverla, me va a tocar esperar otros 6 meses o más a que me vea el médico. Entonces, pues ahí no hay nada que hacer. Hago mi itikaf y ese día voy, cumplo mi cita y me devuelvo lo antes posible. En ese caso, pues es una cuestión de fuerza mayor y es válido hacerlo.
Pero digamos, asistir a un funeral o ir a visitar a un enfermo no es algo que yo deba hacer, no es algo permitido durante el itikaf, ni tampoco realizar transacciones comerciales mientras yo estoy en el itikaf. En el itikaf no voy a hacer negocios. Tampoco es un campamento de verano, no es para ir allá a hacer amigos. Como hay tres actos que sí definitivamente invalidan el itikaf y ya el itikaf hasta ahí llegó. Uno es sostener relaciones sexuales, ya sea dentro de la mezquita o en otro lugar. Entonces, no, pues yo tenía que ir al médico, me fui al médico, pero aproveché que salí de la mezquita y pues aproveché durante ese rato y tuve relaciones sexuales antes de regresar a la mezquita, hice ghusl y volví a la mezquita. No, ahí ya el itikaf no es válido. Salir sin necesidad. No, es que después de 4 o 5 días en la mezquita me sentía muy encerrado y salí a dar una vuelta. No, eso invalida el itikaf. Y en el caso de la mujer que llega el periodo de la menstruación, entonces ya hasta ahí llegó el itikaf. Sí, y como les decía, si yo tengo alguna responsabilidad y para hacer el itikaf voy a tener que desprenderme de eso y dejar de lado esa responsabilidad y no hacerme cargo de lo que tengo que hacerme cargo, en ese caso, no, esa es eso me imposibilita de realizar el itikaf, eso me lo impide. Entonces, en ese caso, no tengo por qué hacer el itikaf, eso me lo impide. Ahora, que si mis padres musulmanes obviamente me prohíben hacer el itikaf, eh, o incluso si no son musulmanes, me dicen, no, pero es que usted cómo se va a ir a encerrar allá a la mezquita, cómo es que se va a ir unos días por allá, no, eso no. Lo ideal es, pues, si no hay una razón válida dentro del Islam para que me prohíban hacer el itikaf, pues explicarle en qué consiste, tratar de tranquilizarlos. En el caso de una persona que los padres pues son muy nerviosos y no están acostumbrados a que uno salga y se quede unos días por fuera, pues lo que se puede hacer es que yo haga unos retiros progresivos durante un tiempo. Entonces, no, yo los voy acostumbrando y me fui y me quedé un fin de semana en la mezquita. Unos meses después fui y me quedé 4 o 5 días en la mezquita. Así los voy acostumbrando para que cuando yo hacer el itikaf de 10, 15, 20 días en Ramadán, pues estén más tranquilos. Eh, y una parte de la intención de hacer el itikaf, que es muy importante, es que el itikaf no lo haga uno por celos. Normalmente esto se hace más énfasis en las mujeres, pero es por igual para los hombres. No, que es que mi esposa dijo que iba a hacer el itikaf y yo tengo que trabajar, yo no puedo acompañarla, no puedo hacer el itikaf, pero es que ella ya sola en la mezquita, como así que va a estar 10 días allá, no, yo como que eso no me lo aguanto y qué tal que pasen otras cosas, no, por celos o por otras razones que no son las apropiadas, yo me voy a hacer el itikaf, no, yo le cargo allá a la mezquita, no, porque esa no es una intención pura, yo no estoy haciéndolo realmente para agradar a Allah, sino nomás para vigilar a mi esposo o mi esposa, entonces ese no es un motivo válido y mucho menos si yo voy a dejar responsabilidades de lado por irme allá a estarle pendiente de mi cónyuge, no. Eso no sería un itikaf válido, entonces no debo hacerlo. Y en nuestro libro de Preparándose para Ramadán, pueden encontrar las leyes coránicas y los hadices que dan sustento a todo esto que les he explicado. Todo esto es de acuerdo al Corán y la Sunna. Bien, básicamente este es el tema del itikaf. Les reitero que el itikaf es algo muy importante, es muy bonito, es algo que realmente
te llena de espiritualidad, te fortalece la fe. Cuando lo haces en Ramadán, pues te ayuda mucho más con el ayuno, hace mucho más bello el ayuno, la experiencia del ayuno se fortalece mucho y se hace mucho más rica cuando hay itikaf. Y si aparte de eso, durante el itikaf en la mezquita hay charlas, hay cursos, eh, hay intercambio con personas, con hermanos o hermanas que tengan más conocimiento que yo sobre el Islam, pues eso es muchísimo mejor, eso realmente es muy recomendable, es una zona muy hermosa que espero que muchos de ustedes y nosotros practiquemos. eh, y además que este Ramadán es muy especial porque eh, después de las cuarentenas y de los encierros que vivimos en casa durante los últimos año y medio, 2 años, poder tener la posibilidad de volver a la mezquita y hacer itikaf, pues es una bendición muy grande. Eh, También como parte de la preparación para el itikaf de este año, pues hay que ver cuáles son las condiciones que haya que cumplir en relación a lo que esté establecido de normas de bioseguridad y la normatividad tanto legal en el país y en la ciudad en la que vivo como lo que la mezquita me imponga, ¿no? Entonces, de pronto habrá mezquitas donde no se va a permitir el itikaf. Yo tengo que desde ya preparar cómo voy a hacer el itikaf y dónde puedo hacerlo y bajo qué condiciones. Está cayendo tremendo aguacero en Bogotá. Alhamdulillah. Espero que esta charla haya sido útil, que sea de mucho beneficio para todos ustedes y estoy abierto a partir de este momento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Barakallahu fikum. Jazakallah khair, profesor. Bueno, muy bien. Tenemos 9 minutos para unas preguntas. Pregunta número 1. Dice, ¿qué pasa con el itikaf de las mujeres con niños, ya que no podemos dejar nuestras responsabilidades? Bueno, como les decía, en este caso no es lo más recomendable llevar a los niños a la mezquita por el asunto de la distracción que eso implica. Sin embargo, en ese caso, pues la mamá quiere hacer el itikaf, tiene hijos, hay que organizar eso también con la mezquita, a ver qué posibilidades hay con la mezquita. Si en la mezquita por ejemplo, hay lugares donde la mezquita es casi que todo un centro social, eh, entonces hay espacios para que los niños jueguen y de pronto las mismas directivas de la mezquita están pensando en eso, saben que en su comunidad hay muchas mujeres, por ejemplo, madres solteras que aceptaron el Islam cuando ya tenían hijos y eran madres solteras, entonces en el caso, por ejemplo, de la comunidad de Bogotá, eso es muy común. Entonces, si la mezquita es consciente de eso y tiene las posibilidades y se organiza y dicen, no, vamos a hacer actividades para los niños y vamos a tener un espacio para los niños, entonces, mamitas, no se preocupen, pueden venir a hacer el ICTICAF, que aquí nos encargamos, fantástico. Pero si no es así, pues entonces hay que hablar directamente con la mezquita, mirar hasta qué punto se puede negociar con ellos, que nos ayuden con los niños. Si los niños no son muy pequeños, hasta qué punto puedo yo dejarlos, digamos, no me puedo ir los últimos 10 días, pero voy a estar 3, 4 días porque digamos que mi mamá, mi tía me puede ayudar durante un tiempo, durante 2 días a cuidarme a los niños, o no son niños tan pequeños, entonces pueden quedarse un par de días conmigo en la mezquita, no van a molestar, no van a hacer una distracción para mí ni para los demás. Entonces, eso es algo que tenemos que preparar y que negociar. Y en últimas, como les decía, tanto para hombres como para mujeres, si definitivamente no es posible, si definitivamente la única forma en que yo pueda hacer el ICTICAF es dejando de lado esas responsabilidades, pues eso me inhabilita. Esa es una condición del ICTICAF. Para yo poder hacer el ICTICAF, tengo que poder dejar todo organizado. Si no es posible, no puedo hacer el ICTICAF. Jazakallah khair, hermano. Me gustaría agregar un poquito a esta pregunta, porque a veces nosotros las mujeres nos sentimos que
como no podemos hacer ciertas cosas afuera por nuestras responsabilidades con los hijos, podemos sentir que algo nos falta, ¿no? Que no estamos recibiendo esa recompensa. Pero me llevaste el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando alguien vino y le preguntó y le dijo, ya Rasulallah, no es justo que los hombres están afuera haciendo jihad y ellos están llevando todas las bendiciones. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, si la mujer que está en su casa cumple con sus obligaciones, se está llevando la misma recompensa. Entonces, si no nos es posible salir a la mezquita, las mujeres podemos hacerlo en casa y también recibimos la recompensa. Claro, obviamente como usted dijo a la mezquita, pues es especial. Pero si uno no puede y sabemos que algo le puede pasar a los niños o los niños tal vez van a distraer a las personas que están en estado de adoración, es mejor para la mujer también quedarse en casa. Ahora Sí, lo que tú sabemos. dices es muy importante porque una de las cosas maravillosas del Islam y de las grandes bendiciones, y recordemos que el Islam es facilidad y hay muchas, muchas formas de ganar bendiciones, inclusive el Hajj, que es un pilar del Islam, que es una obligación para todo musulmán hacerlo al menos una vez en su vida, siempre y cuando pues tenga las condiciones físicas y financieras para hacerlo. Hay mucha gente que por su salud o por su condición financiera no les es posible y sienten pues ese vacío de que yo como que nunca voy a poder hacer el Hajj y ganarme esas bendiciones. Y sin embargo, a pesar de que el Hajj es obligatorio, hay otras formas de ganar bendiciones que nos dicen, si tú haces esto recibirás una recompensa equivalente a haber hecho el Hajj. Hay varios hadices que hablan de eso, no vas a entrar en eso porque no es el tema, pero digamos es como para que tengamos en cuenta, en el Islam hay muchas formas de ganar las bendiciones y debemos recordar también que todo está dentro del Qadr, dentro de lo que Allah nos brinda, lo que escribe en nuestro destino. Entonces, nosotros preparamos todo, nosotros alistamos todo, nosotros hacemos todo el esfuerzo y ponemos la mejor intención de realizar actos como por ejemplo el etikaf, como por ejemplo el ayuno, pero es Allah el que en últimas designa si podemos hacerlo o no. Nosotros nos estamos preparando para Ramadán, pero puede que no lleguemos vivos a Ramadán y no podamos vivir este Ramadán. Nosotros nos preparamos para el itikaf, pero puede que surja algo de último momento que nos impida realizar el itikaf. Nosotros nos preparamos para hacer el ayuno, pero puede que suframos un problema de salud y no podamos realizar el ayuno como lo veníamos realizando en años anteriores. Entonces, que estas cosas que surgen no nos hagan olvidar que por un lado todo está en manos de Allah y por eso siempre debemos estar haciéndole súplica a Él. Allah subhanahu wa ta'ala, por favor, permítenos vivir este Ramadán, permítenos hacer este itikaf y poner nuestra intención, pero en últimas, lo que ocurra es el designio de Allah y debemos siempre decir alhamdulillah por todo. Y recordar que si no podemos hacer cierto acto que sabemos que nos da muchas bendiciones, hay otros actos que también nos van a dar muchas bendiciones y que sí vamos a poder realizar, como pasó con el tema de la sadaqa, que también está en un hadith que le preguntaba al profeta, no, pero los que tienen dinero son los que puedan dar caridad y van a ganarse todas las bendiciones. Y resulta que no, hay muchas formas de hacer caridad, inclusive una sonrisa es caridad, una sonrisa es sadaqa. Entonces, si yo no tengo nada que dar, por lo menos puedo dar una sonrisa y gano las mismas bendiciones. Entonces, nunca sintamos que somos menos o que tenemos menos posibilidades de acercarnos a Allah, porque Allah siempre a todos nos da las posibilidades de acercarnos a Él y de ganar las bendiciones. Alhamdulillah. Jazakallah. Hay dos preguntas más. Una dice, ¿una mujer puede hacer etikaf estando sola en la mezquita? Sí, o sea, si ella está sola en la mezquita, no hay nadie más y ella que hace el itikaf, pues digamos que las condiciones son exactamente las mismas, es decir, que en la mezquita le permitan hacer el itikaf, que tenga el permiso de la mezquita, que haya organizado todo. Por ejemplo, si ella va a estar sola, ¿cómo va a romper el ayuno? Entonces puede llevar los alimentos y cocinar en la mezquita
o no hay cocina en la mezquita, entonces tiene que alguien llevarle los alimentos. Es decir, todo lo mismo exactamente. Y si está sola, pues, ¿qué puede hacer? Pues concentrarse ella solita en hacer sus oraciones en las horas que son y en hacer mucha dúa, en leer el Corán, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de un hombre también, pero digamos en el caso del hombre resulta que el hombre tiene la obligación de realizar el Salatul Jumu'ah en comunidad. Entonces en esa mezquita como mínimo tiene que realizarse el Salatul Jumu'ah y tiene que haber llamada para el Salatul Jumu'ah, o sea mínimo el imán, él y otra persona para que completen el llamada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si para estar ahí en Itikaf está una sola persona y la mezquita le da el permiso y puede organizar todo para no tener que salir, pues puede hacerlo, no hay ningún problema. La última pregunta dice, para el zakat, ¿qué porcentaje, no, para el sadaka, qué porcentaje de cuánto tiempo se debe dar mensual, quincenal, etcétera? Bueno, eso ya es otro tema, pero digamos, si se trata de sadaka, no hay una condición, no es que tú tienes que dar tanto, ¿no? La sadaka es algo voluntario, no hay un mínimo ni un máximo, y además, como les acabo de relatar, no es tampoco algo necesariamente material. ¿Qué es sadaka? Sadaka es quitar el obstáculo a un camino. Yo voy, por ejemplo, yo soy motero, yo ando bastante en moto, yo voy en la carretera en mi moto y veo una piedra en la mitad de la calzada, yo me detengo y la quito porque yo sé que eso puede ocasionarle el accidente a otra persona que venga en moto, en bicicleta o en carro. Entonces, eso, quitar un obstáculo del camino es sadaka. Yo no le estoy haciendo la caridad específicamente a una persona, puede que yo nunca le vea la cara a alguien que yo beneficié con eso, pero yo sé, porque está en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que hacer eso es una sadaka, es caridad. Sonreír es sadaka. Entonces, si yo no tengo nada absolutamente que ofrecerle a una persona, sino solo mi sonrisa, con que yo sonría a esa persona, de pronto le estoy alegrando el día, ya con eso estoy ganando bendiciones y mi intención es pura, mi intención es la intención de agradar a Allah haciendo algo que es sunna, que es sonreír y que es sadaka y lo hago con esa intención. Entonces la sadaka no es algo que yo tengo que dar mensual o quincenal tanto dinero para, o que tengo que pagarle un diezmo a la mezquita, no. La sadaka es algo que más que caridad, porque nosotros lo traducimos como caridad, pero no lo confundamos con limosna. Más bien la sadaka tiene más un sentido como de solidaridad, como de cómo yo colaboro con mi familia, con mi comunidad, con la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con mi país, por ejemplo, cómo colaboro yo a que mi país se conozca mejor el Islam. Es más como de solidaridad. Entonces, si yo lo único que puedo hacer para solidarizarme con una persona es entregarle una sonrisa, ya con eso estoy haciendo sadaka, ya con eso estoy ganando bendiciones. Y si yo tengo, aparte de eso, la posibilidad material de ayudar con donaciones, ya sea de mercado, de dinero, de comida, de ropa, pues también lo puedo hacer y alhamdulillah, pero no hay un mínimo ni un máximo, sino que es algo completamente voluntario, que sí la SUNA y lo recomendado es hacerlo tanto como sea posible y vemos casos de sahabas que lo daban absolutamente todo y una de las enseñanzas del profeta Muhammad es dar sin tener miedo a quedarse uno en la pobreza, en la miseria, porque Allah es quien nos da el sustento. Entonces, cada quien dentro de sus posibilidades y dentro de la fortaleza de su fe, hace la sadaka. Pues ya Jazakallahu khair, alhamdulillah, hemos concluido esta clase de Ramadán acerca de Itikaf. Y bueno, inshallah, nos vemos el siguiente jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, tiempo de California. Les damos las gracias a todos ustedes por estar aquí.
y le agradecemos al profesor Said, inshallah, si tiene algo más que agregar, o si no, pues cerramos con dua, por favor. No, con muchísimas gracias a New Muslim Academy y a todas las hermanas, de todas las personas que han atendido a este llamado, que han estado en estas clases y esperamos que sea de mucho beneficio, recordándoles que todo lo bueno y lo verdadero que haya salido de mí en esta charla proviene de Allah subhanahu wa ta'ala y cualquier error que haya podido cometer es mi responsabilidad. Eh, Cualquier pregunta pues pueden enviarla a New Muslim Academy o a Editorial Maktaba y estaremos en la próxima clase dentro de 8 días, inshallah. Muchísimas gracias. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.